Segunda parte de las noticias de la 8. En este platón hoy nos acompaña el secretario de Acción Sindical y Laboral de UGT en Castilla y León, Evelio Angulo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Vamos a comenzar hablando de subidas salariales, porque ustedes han dirigido a la patronal precisamente para hacerlo, y no solamente en la misma sintonía que la media nacional, una superior en Castilla y León. ¿Cómo van las gestiones y por qué? Bueno, nosotros después de 11 años, el 30 de marzo del año 2015, hemos firmado un acuerdo con la patronal que luego ha tenido un desarrollo en otros 4 acuerdos, el último que hemos firmado el 10 de febrero, pero quiero recordar uno que firmamos el 30 de julio, donde hacíamos una fotografía de la realidad laboral de Castilla y León y donde veíamos cómo el impacto de la crisis en los salarios de Castilla y León tenía una repercusión negativa más de 4 puntos por encima de la media nacional. La media nacional era en torno del 7,2 y en Castilla y León era el 11,4 de pérdida de poder adquisitivo. También había una realidad de que los salarios en Castilla y León, el coste laboral de los trabajadores era en el entorno de 1.622 euros y la media nacional era 1.816 euros. Así. Después de hacer esa foto, el compromiso entre patronal y sindicatos en Castilla y León, entre CECALE, UGT y comisiones obreras, era de que debiéramos de reducir esa diferencia que había con los costes salariales a nivel nacional e intentar reducir también ese impacto negativo. Y nos comprometíamos que en la negociación colectiva en los próximos años en Castilla y León, en función de la autonomía también de las partes y en función de la realidad sectorial que hay en los convenios que estamos negociando, pues nosotros entendíamos que debiéramos de tener subidas salariales superiores a la media nacional. El tercer ANC determina determina una subida salarial para el año 2016 del 1,5%. Entonces, en Castilla y León, en el año 2015, el Producto Interior Bruto ha subido el 3,2% y entendemos que en Castilla y León es posible en determinados sectores, habrá algunas dificultades en algunos sectores, se deben subir los salarios por encima del 1,5%, pues hasta el 3,2%, que es lo que ha subido el Producto Interior Bruto. Y esto no es una medida reivindicativa que únicamente se contemple desde el punto de vista de que los trabajadores ganen más. Si los trabajadores ganan más, van a gastar más, va a haber más consumo interno, y el consumo interno es el 80% de la actividad económica de cualquier sociedad, en este caso de la de Castilla y León, ¿no? Por eso nuestro planteamiento yo creo que es una llamada a la responsabilidad también de los empresarios, porque es la pescadilla que se muerde la cola. Si la salida de la crisis solo es para las empresas y no para los trabajadores, no va a ser una salida de la crisis asentada en el conjunto de la sociedad, ¿no? Ha hablado de un desencuentro, de un documento que firmaron el 10 de febrero, ¿a qué se refería? No es un desencuentro, es decir, nosotros hemos llevado una serie de desacuerdo, perdón. No, acuerdo, es decir, desde el día 30 de marzo del 2015, hacía 11 años anterior, no se había firmado ningún acuerdo con la patronal. A partir del 30 de marzo firmamos un acuerdo de impulso de la negociación colectiva, de la prórroga y obligación de sentarnos a negociar el tercer ASAC, que es lo que comúnmente se conoce como el SERLA, y en febrero hemos cerrado un acuerdo para aquellos sectores donde no hay representación patronal, que nosotros los llamamos vacíos de representación. La propia patronal de Castilla y León, CECALE, asume esa representatividad y vamos a negociar, pues en Burgos quiero recordar que son 2 convenios, el del comercio del vino y el de pompas fúnebres, pero en total en Castilla y León son en el entorno de 14 o 15 convenios. Y hay otro acuerdo también, hemos visto que la reforma laboral ha propiciado que haya empresas que, utilizando de una manera, entendemos, torticera la propia reforma laboral, procuraban o gestionaban la negociación de convenios de empresa que perjudicaban o eran peores que los del convenio de sector. La reforma laboral dice que hay que comunicar esa decisión de promoción de un convenio de empresa a la autoridad laboral y hemos llegado a un acuerdo donde patronal y sindicatos, en los convenios que vamos a negociar este año, que son 86 en el conjunto de la comunidad autónoma, de ellos 12 en Burgos, porque había uno que ya se ha firmado, vamos a incluir una cláusula donde cualquier empresa que pretenda promocionar un convenio de empresa tiene que avisar no solo a la autoridad laboral, sino a la contraparte negociadora y a la comisión paritaria del convenio. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una mayor garantía para mantener las condiciones de los trabajadores, ¿no? Cuando estábamos hablando
hablando de esa petición, ¿no?, de incrementar en los convenios el salario en Castilla y León por encima de la media nacional. Ha dicho, en algunos convenios, sectores será posible, en otros no. ¿En cuáles no va a ser posible y por qué? A ver, yo no conozco una realidad sectorial puntual, esos son nuestros negociadores en nuestra organización, igual que en el otro sindicato, en comisiones obreras. La responsabilidad y la capacidad de negociar residen en las organizaciones sectoriales, en las federaciones que nosotros llamamos. Ellos conocen muy bien la realidad sectorial. Entendemos desde una posición transversal que es posible en todos. En unos habrá una mayor dificultad, en unos podemos llegar al 3, al 3,2 o al 3,5, como así se ha llegado en algunos, y en otros pues estaremos en el 1,7, 1,8. Puede que alguno tenga una mayor dificultad porque también vemos, sobre todo en empresas de servicios que están ligadas a la administración pública en la participación de concursos, donde nosotros también queremos incidir con el gobierno de la región en cuanto a que no admita bajas temerarias en determinados concursos del sector de servicios, como puede ser limpieza, como puede ser mantenimiento y tal, porque luego quien son los paganos de esa situación negativa son los propios trabajadores, porque al final la empresa mantiene su margen de rentabilidad, ¿no? ¿Qué está pasando con Renault en Valladolid? Bueno, hombre, a ver, Renault es una gran empresa en esta comunidad, genera mucho empleo directo, también genera mucho empleo indirecto. Ahora hay un nuevo plan industrial. En el planteamiento que siempre hace cualquier empresario, no estoy hablando de Renault, siempre trata de mejorar su competitividad y su margen. Y ahí está el quid de la cuestión de la negociación, es decir, parece que quieren establecer algunos espacios de más flexibilidad y nosotros tenemos un planteamiento que ya hay suficiente flexibilidad y la competitividad de Renault en España y especialmente las factorías de Valladolid y Palencia está en el primer ranking del conjunto de todas las factorías que tiene a nivel mundial. El tratar de aprovechar el caramelo, como queramos llamarlo, de un nuevo plan industrial con un nuevo modelo o dos modelos o tres modelos para tratar de todavía de ajustar más factores como la flexibilidad, la competitividad, la productividad, pues algunas veces tiene recorrido y otras no. Yo creo que aquí en Renault se ha llegado a un acuerdo en el anterior plan industrial que ha producido una determinada actividad, un crecimiento en el empleo, pero también un crecimiento en la rentabilidad de la propia empresa. Entonces, están negociando ahora, es pronto para tomar posiciones, pero yo creo que nuestra gente y especialmente la sección sindical de la UGT está manteniendo unas posiciones, yo creo que totalmente lógicas y pragmáticas, ¿no? ¿Y en Burgos le consta que hay alguna empresa que esté dificultando sobremanera esa negociación colectiva en la actualidad? A ver, los convenios, nosotros establecemos una negociación en el ámbito sectorial, es decir, no es una empresa en concreto, ¿no? En el ámbito sectorial en Burgos yo creo que la propia patronal tiene una posición un poco cicatera en la subida salarial o el posicionamiento salarial. Si analizamos datos del año 2015, mientras en España, en el conjunto de la negociación colectiva, la subida salarial ha sido el 0,74%, en la comunidad ha sido el 0,52%, en Burgos ha sido el 0,42%. Menos, ¿no? Menos. Yo creo que las empresas burgalesas, donde hay unos trabajadores perfectamente formados, con altos grados de competitividad y de productividad, tienen que tener y tienen que sentir también esta salida de la crisis con unas subidas salariales adecuadas. Es decir, y eso va a redundar en el conjunto de la sociedad, no solo va a ser un mayor coste para la empresa, si es que no estamos hablando de unos costes, de que no estamos pidiendo unos guarismos de subidas salariales del 10%, ni nada de esto, estamos hablando de 1,5, 2%, es decir, que eso tiene lo que tiene. Da la sensación cuando hablamos de convenios sectoriales, como que nos estamos acordando de los trabajadores que pertenecen a las medianas y grandes empresas y quizás los que pertenecen a las pequeñas, que son muchos, ¿no? Sí. ¿Se sienten un poco olvidados? No, más bien... ¿Y mal representados o ninguneados? Más bien al contrario, es decir, cuando hablamos de un convenio sectorial, afecta a todas las empresas que están dentro de ese sector de actividad, sean pymes, sean grandes o sean pequeñitas empresas. Lo peor es que descendamos en la negociación a nivel empresarial y estemos negociando un convenio en una empresa de 10 trabajadores.
Nosotros preferimos que esa empresa de 10 trabajadores, si pertenece, no sé, al sector del textil, pues esté dentro de un convenio de textil que afecta al conjunto de las empresas. Por lo tanto, el planteamiento de la negociación sectorial es un planteamiento, desde el punto de vista sindical, lógico, porque arrastra y homogeneiza todas las condiciones de trabajo en todas las empresas, sean pymes, sean grandes empresas o sean pequeñas empresas. Por lo tanto, la negociación sectorial tiene un factor de solidaridad importantísimo y de homogenización de condiciones laborales, ¿no? ¿Y por qué cuando uno habla con muchos de los trabajadores responden que no se sienten representados por nadie? A ver, la representación sindical, y llevamos una época en este país donde se nos ha agredido a los sindicatos de una manera brutal. Es cierto que algunos compañeros no han actuado adecuadamente, no digo ya desde el punto de vista penal, sino desde el punto de vista sindical, y eso nos ha generado también una situación complicada a los sindicatos. Pero hemos cerrado recientemente los datos de elecciones sindicales del último periodo y los dos sindicatos mayoritarios en Castilla y León, que son Comisiones Obreras y UGT, tenemos al menos el 70,3, una cosa así, de la total representación de los trabajadores. 5 puntos menos de lo que teníamos en las elecciones anteriores. Con la embestida que hemos sufrido mediática y en la opinión pública sobre determinadas cuestiones que han hecho algunos compañeros de forma no adecuada y que ya ha tenido su contestación en el interno, en el externo pues tendrá que ser, si están con alguna causa penal o mercantil, pues ya será la justicia quien determine. Es cierto que tenemos algunas veces una sensación de que los trabajadores no nos siguen, pero somos la natural representación de los trabajadores para defender sus derechos. Individualmente los trabajadores lo tienen mucho más complicado que si es colectivamente. Nuestra fuerza encima reside también en nuestra capacidad de representación, no reside en otra historia. ¿Y eso cómo se traduce en afiliados? Bueno, la ¿Esas UGT, consecuencias? No, sí. La UGT en este momento tiene en torno de 68.000, 69.000 afiliados en Castilla y León. En el anterior congreso, que fue hace 3 años, teníamos 70.000. Yo creo que estamos aguantando bien, yo creo que debemos de mirar hacia el futuro con ilusión. Creo que lo estamos haciendo bien en Castilla y León y lo vamos a seguir haciendo bien y se va a notar en la afiliación. Bien es cierto que en este país, por el sistema que tenemos, que cuando nosotros negociamos para todos los trabajadores, no hace falta estar afiliado para beneficiarse de lo que los sindicatos consiguen en el ámbito de la negociación colectiva o del diálogo social. Pues bueno, eso también tenemos unas tasas bajas de afiliación. En otros países el convenio que nosotros negociamos solo afecta a nuestros afiliados. Si alguien quiere participar de esas mejoras o paga un canon de negociación, está afiliado al sindicato, ¿no? Vamos a hablar de la mesa de diálogo social, que creo que Burgos es un ejemplo de ello. Es un acuerdo entre los sindicatos, entre la patronal, entre las administraciones locales, en este caso el Ayuntamiento capitalino. ¿Podemos hacer balance del resultado de la misma aquí en Burgos? Hombre, yo creo que Burgos el año pasado, quiero recordar, el día 12 de febrero de 2014, los sindicatos conjuntamente con FAE firmamos un acuerdo con el Ayuntamiento de constitución de la mesa del Consejo de Diálogo Social y un plan de empleo dotado con fondos propios del Ayuntamiento de Burgos en el entorno de 1,5 millones de hecho, euros. fue el primer ayuntamiento que lo hizo, ¿no? Fue el primer ayuntamiento que firmó un plan de empleo, no fue el primer ayuntamiento que creó el Consejo de Diálogo Social, y yo creo que es de justicia reconocer que el Ayuntamiento de Burgos, en la misma línea que está haciendo la Junta de Castilla y León, cuando firmamos un acuerdo, no solo firmamos un papel, sino que lo dota económicamente para beneficio del conjunto de la sociedad y sobre todo de aquellos más desfavorecidos. Bien, en Burgos el año pasado firmamos este acuerdo. En el resto de la comunidad no ha habido planes de empleo concretos, sí que se han constituido consejos de diálogo social en todos los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, excepto, quiero recordar ahora que es Valladolid Capital. Con diputaciones también, con algunas hemos creado estos consejos de diálogo social, con la Diputación de Burgos todavía no, esperemos que en plazo corto se pueda. Pero nuestra idea es en la misma línea de la negociación que estamos manteniendo con la Junta de Castilla y León. El diálogo social, el Consejo de Diálogo Social a nivel de Castilla y León reside en el propio estatuto de la comunidad, es decir, yo digo que esta comunidad en su ADN el diálogo social lo tiene como bandera.
¿Eso es posible traspolarlo al conjunto de las entidades locales? Yo creo que sí, que es democrático, bueno y que es transparente, porque al final este año, el 27 de enero, firmamos la tercera estrategia integrada de empleo, el PAPECIL, que es el Plan Anual de Políticas de Empleo, acuerdos sobre formación, sobre prevención de riesgos laborales, sobre igualdad y conciliación, sobre vivienda y sobre renta garantizada. Y yo creo que es un conjunto de acuerdos que son la punta de lanza de lo que tiene que ser el diálogo social en una sociedad como la nuestra. Yo creo que no tiene parangón en este país y no tiene parangón posiblemente en ningún país de Europa. Esa cultura de diálogo social que tenemos aquí, no solo el gobierno, sino también los agentes sindicales y los agentes empresariales, ¿no? Pero ustedes que últimamente, sobre todo, están hablando de ese trabajo precario, que desde luego lo existe, ¿no? Y en muchos sectores, los trabajos que salen de ese tipo de mesas o de diálogos no son precarios también, me refiero, son trabajos de media jornada, una duración de 6 meses en la mayor parte de los casos. Eso lo hemos corregido este año. Nos hemos dado cuenta, en primer lugar, nosotros estábamos firmando acuerdos para conseguir empleo al menos 6 meses y al menos media jornada, para intentar que el mayor número de trabajadores pudiera participar. Que eso es un parche, podríamos decir, sí, ¿no? Es un parche, no deja de ser un parche. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Había algún ayuntamiento que, contratando 6 meses, solo hacían un contrato de 179 días. Hay que, hablando un poco así coloquialmente, hay que tener mala leche para un trabajador por un día de cotización no darle un subsidio de desempleo, ¿vale? Entonces, ahora lo que hemos acordado es que los contratos al menos tienen que ser de 180 días y de jornada completa. ¿Qué es lo que pasaba? Que había trabajadores que, cobrando un subsidio de desempleo o una prestación, estaban hablando de que podían estar cobrando 426 euros, pero si les hacías un contrato a media jornada, podían estar cobrando 410 euros si trabajando. Y luego, cuando iban al subsidio, era el 50% del subsidio, con lo cual eran 200 y pico. Ahora eso lo hemos corregido, los contratos tienen que ser de al menos 6 meses y de jornada completa, salario de convenio colectivo. Muy bien, vamos a hablar de la reforma laboral porque hoy hemos asistido a un inicio de acuerdo entre la formación de Pedro Sánchez, del Partido Socialista, y la de Albert Rivera, Ciudadanos, para un posible gobierno. Por supuesto que Pedro Sánchez lleva en su programa derogar la reforma laboral, pero los empresarios ya hace unas cuantas semanas alertaron como que era peligroso que de producirse este hecho asistiríamos de repente a muchos EREs y muchos despidos. ¿Usted cree que esto es posible, este nuevo escenario político que avistamos a fecha de hoy, aunque no es definitivo? Yo creo que no, eso es alarmar innecesariamente a la sociedad y a la actividad económica y a sus representantes y tal. Yo creo que la reforma laboral ha sido la mayor agresión que han sufrido el conjunto de trabajadores de este país en su historia, es decir, no tiene parangón. Es decir, han debilitado en el marco de la negociación colectiva el papel de los negociadores por la parte sindical, no así por la parte empresarial. Les han dado armas que aquí de alguna manera hemos corregido en los acuerdos con CECALE, en el sentido de que, por ejemplo, la ultraactividad en Castilla y León tenemos un acuerdo de que en vez de 12 meses sean 24 meses y algunas otras cuestiones. Por lo tanto, yo creo que la reforma laboral, que ahora parece que es moneda de cambio por parte del presidente en funciones, es decir, oye, pacto un gobierno y retiro la reforma laboral, pero ¿no era esencial la reforma laboral? Yo creo que la reforma laboral no ha cumplido ninguno de los objetivos que en el preámbulo, en los motivos que exponía, era su objetivo, ninguno de ellos. Ni ha creado empleo juvenil, ni ha mejorado el empleo que había precario. Yo puedo decir que en Castilla y León, en el año 2015, el 93% de los contratos eran de carácter definido, pero no quiere decir que fueran contratos de 6 meses, no, eran contratos de días, de meses. ¿Y ha evitado que alguna empresa desapareciera? Yo creo que no. Yo creo que no ha conseguido eso la reforma laboral. Es decir, nosotros estamos negociando en el marco de la Junta de Castilla y León incluso incentivos para la contratación, una serie de incentivos. Yo creo que una empresa, si tiene un proyecto industrial adecuado, no tiene en cuenta ni los incentivos que les puedas dar, ni nada que se le parezca. Al final, el proceso productivo en sí, en su esencia, tiene que ser rentable. En ese principio de acuerdo que le mencionaba entre Ciudadanos y el Partido Socialista, también figuraba algo en lo que ambos están de acuerdo y coinciden, que es en eliminar las diputaciones. ¿Cómo ve usted este hecho? Bueno, a ver, yo no sé cómo va a acabar esto. El tema de las diputaciones hasta ahora han tenido un papel.
Es cierto que tenemos una administración que hace años que no teníamos, como pueden ser las administraciones regionales, y hay una cosa intermedia que son las diputaciones. En el ámbito provincial también se está potenciando las comarcas. En la reordenación del territorio hay otra visibilidad de lo que es esa distribución. Yo creo que hay que profundizar mucho en esa distribución territorial para ver si al final las diputaciones son necesarias o no. Hasta ahora han cumplido un papel, posiblemente no todo el que debieran de cumplir, pero no podemos dar pasos en el viento sin tener muy seguro qué es lo que vamos a hacer. Yo creo que los experimentos con gaseosa, como decía el otro, ¿no? Bien, pues vamos a hablar de, no creo que sea un experimento ya, porque por el tiempo que lleva, lo que usted antes se refería como SERLA, que es el Servicio Regional de Mediación de Conflictos. ¿Qué hace este servicio que no hiciera antes o que no pueda hacer la sección de mediación, arbitraje y conciliación de la Junta de Castilla y León? Bien, este servicio, que no deja de ser un convenio colectivo entre patronal y sindicatos, lo que hace es resolver en el marco de la autonomía de las partes los conflictos en las relaciones laborales de los trabajadores y de los empresarios, en el marco de un acuerdo y de una negociación. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Bien, el SERLA hasta ahora en Castilla y León solo atendía conflictos colectivos. Y tenemos lo que nosotros llamamos una rentabilidad de acuerdo en el entorno del 45%. En las oficinas de los UMAC, SMAC, es decir, en las oficinas territoriales de trabajo, los niveles de acuerdo están siempre por el entorno del 10% o por debajo del 10%. Hemos visto también la necesidad de incorporar los conflictos individuales, excepto aquellos que sean exclusivamente de cantidad. Castilla y León hay en el entorno de 25.000 conflictos individuales y el 50% son de cantidad, con lo cual estamos en disposición, y es lo que hemos acordado con la patronal y también con el Gobierno, porque aquí es la financiación del coste de este servicio, que es totalmente gratuito para los trabajadores, viene de los presupuestos de la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, no solo era un convenio entre patronal y sindicatos, sino que también era un acuerdo que debiéramos de tomar con el Gobierno de la región, y que lo hemos cerrado precisamente anoche. Hoy yo tuve una reunión que acabamos a las 9:30, donde ya se concretó el tema, y vamos a incorporar los conflictos individuales a partir del 1 de julio del 2016, primero en Valladolid. Empezamos por Valladolid porque ya tenemos estructura del SERLA, y después finalizamos en el conjunto de la comunidad el 31 de diciembre del 2017. Es decir, a partir del 1 de enero se irá extendiendo este servicio y tal. Nosotros lo que vemos es que de esos 12.500 casos que vamos a poder tratar en el SERLA, el nivel de respuesta en cuanto a la solución del problema se va a reducir de 3 meses a 15 días. El nivel de coste se va a reducir de 3.000 euros que puede llevar un proceso judicial al entorno de 90. Hemos copiado y hemos estado viendo conjuntamente, patronal y sindicatos, el ejemplo del SAMA, el Servicio de Mediación en Aragón. Y entendemos que es bueno para el conjunto de los trabajadores de Castilla y León y para el conjunto de las empresas de Castilla y León, y está en base a lo que nos mandata la Constitución de la negociación entre las partes y en el ámbito de la libertad que cada uno tenemos y de la autonomía que cada uno tenemos. Es un paso adelante en la línea de establecer unas relaciones laborales que busquen la solución del conflicto, no como lo diría, la agresividad en el conflicto. Esto va a reducir la tensión, los trabajadores van a haber resuelto sus problemas mucho antes, van a repercutir positivamente mucho antes, y a los empresarios también va a haber más paz laboral, vamos a poder funcionar mucho mejor, ¿no? Bien, dicho esto, Belio Angulo, ¿por qué quiere usted presidir la UGT a nivel regional? Bueno, en UGT no es presidir, en UGT es asumir el cargo de secretario general. Bueno, esto no es un proyecto de carácter personal, ¿no? Yo tengo un recorrido en la UGT, digamos, hasta el año 95 en el ámbito nacional. Después he tenido un paréntesis donde he vuelto a mi empresa, porque en el año 95 no gané un congreso en Granada a nivel estatal, donde me presentaba para secretario general. He tenido una experiencia profesional intensa hasta el año 2013, donde me vuelvo a reincorporar a la UGT en Castilla y León. Bien, yo creo que la propia forma de funcionar, la experiencia que tengo, pues ha determinado que muchos compañeros estimen necesario que, una vez que el secretario general actual no se va a presentar, pues me pidan que yo sea secretario general, y en esa estamos ahora mismo. Ahora mismo soy precandidato, hay otros 2 precandidatos.
Bueno, estamos en un proceso de diálogo donde creo que debemos de encontrar una solución, porque al final no es el problema de una persona u otra. Yo tengo claro que nuestro objetivo no puede ser otro de que defender adecuadamente los intereses de los trabajadores, ¿no? Y asentados en la realidad social que vivimos. No se trata de tener planteamientos que no tienen nada que ver con la realidad que estamos viviendo en este país. ¿Cómo sería el nuevo UGT que usted propondría? Yo creo que el sindicato, y después de estas embestidas que hemos sufrido en los últimos años, tiene que tener muy claro un horizonte de valores como puede ser la transparencia, como puede ser la honestidad, como puede ser la coherencia, como puede ser la solidaridad, como puede ser el realismo. Y en esta línea es en la que estoy trabajando. Y todos estos valores solo se pueden conjugar con una idea, que es trabajo, trabajo, trabajo. Muchas veces los sindicalistas nos dicen, bueno, que no trabajamos, que tenemos unas jornadas tal. Yo le pediría a alguno que dice eso que se venga un par de semanas conmigo y vea pues un poco cómo funciona esto. Pero yo con mucha ilusión creo que el papel que tenemos es muy necesario en la sociedad. Para mí es imprescindible para representar adecuadamente a los trabajadores. Y eso, con mucha ilusión, tengo que hablar con mis compañeros a ver si es posible confluir en una sola candidatura, que sería lo ideal. Y bueno, con mucha ilusión. ¿Sabe cuál es la pregunta del día? No. ¿Qué hacía el 23 de febrero de hace 35 años, se acuerda? Pues volvía de Madrid de un congreso de la FEBASO UGT. Llegué a la llamada entonces calle General Mola 21, donde estaba la UGT. La encontré cerrada, encontré a algunos compañeros en un bar y me decían que los carnets les habían retirado y no sabían dónde estaban, ¿no? Con mucha preocupación también, porque era un atentado contra la democracia de este país. Pero bueno, también estoy de acuerdo un poco con lo que se decía hoy, que fue el inicio, el final de la transición y el inicio real de la democracia, ¿no? Fue la espoleta, ¿no? Pues Evel Angulo, desde aquí, la 8 Burgos, les deseamos mucha suerte en esa precandidatura, porque quién sabe si en el mes de abril podemos decir que un burgalés es el secretario general de UGT de Castilla y León. Todo es posible. Que vaya lo mejor posible. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias.